ellos habían propuesto una cosa bastante generosa para participar todos, digamos, pero a medida que van aumentando los pueblos originarios se va disminuyendo la participación de ellos. Pues entonces, así es, y por eso ayer en la discusión que tuvimos en los changos, incluso en la página 14 del informe, constaba que efectivamente ellos, los mapuches, se sienten afectados con el reconocimiento más pueblos indígenas porque cambia su representación en el espectro nacional para, entre otras cosas, como usted bien dice, la eventual futura comisión constituyente y la representación que ellos puedan llegar a tener. claro. Y creo también de lo que pasó ayer es que estaban todos los senadores de acuerdo que había que, antes de seguir avanzando en estos temas, establecer la manera como el Congreso, tanto la Cámara como nosotros, cumplíamos con lo que significan las consultas. Sí, a mí me dio mucha rabia en realidad que eso no fuera acuerdo, porque la verdad es que era notorio que todo el mundo encontraba lo mismo, pero buscaban razones para no decirle que no a los senadores de la Comisión de Derechos Humanos que habían inventado esta cosa. Pues. Y además, no lo dije para no aumentar el debate, pero también yo creo que es importante tener mayor prolijidad en a qué comisiones se mandan los proyectos. Ese proyecto lo deberíamos haber visto nosotros, porque no solamente era el reconocimiento del pueblo chango, sino que también modificaba la ley indígena. Entonces era una materia netamente de esta comisión de gobierno. Así es. Bien. Bueno, vamos a tener que plantear el tema y yo lo voy a plantear en mi bancada, por lo menos a ver si lo arreglamos de una vez. Pues. Ok, yo también lo haré. Querido senador Galilea. Antes, porque yo estoy en paralelo, pero quería hacer un comentario respecto a estos temas de los pueblos originarios. Porque que algo que no sé muy bien cómo decirlo bien para que no se entiendan mal, pero en el fondo, y voy a tratar de ser bien prolijo y preciso en las palabras, una cosa son los pueblos indígenas que mantienen efectivamente y tal como lo dice la ley indígena, en su artículo primero, que mantienen una costumbre, una cultura propia, una práctica propia, ritos propios, creencias propias, todos los atributos que lo hacen que uno diga, que la ley diga, sabe que esto hay que preservarlo. Y otra cosa distinta son los pueblos que por una u otra razón terminaron extintos de alguna manera, que ya no preservan, pero que no hay ninguna duda de que existieron. Porque una cosa son, y yo esa es la duda que tenía con el pueblo chango, y yo no tengo ninguna duda que hay gente que se siente heredera de los changos, etc. Pero en verdad, ya no hay nada propio de los changos que vivan de manera identificatoria ellos. No hay ni una balsa de lobo, no hay ninguna creencia, no hay ninguna casa tipo chango, no hay ningún rito de los changos, no hay nada propio de ellos que lo haga distinto de cualquier chileno que vive en la costa. Entonces, yo creo que aquí debiéramos abrir una conversación, en mi impresión, de decir, bueno, ¿cómo se trata el caso de pueblos que existieron, que queremos recordar cómo vivieron, recordar costumbres y dejarlo establecido, que son distintos de los pueblos originarios indígenas, que sí siguen existiendo con sus propias características, como son, no sé, los pueblos aymara, los pueblos mapuche, en fin, que se mantienen completamente vigentes, cuya cultura y creencia y actividad propia debemos preservar. Entonces yo creo que ahí debiéramos abrir una línea de conversación distinta de cómo tratar a unos y cómo tratar a lo que es la recuperación, porque si bien la ONU habla de la autoidentidad y que cualquier persona se puede sentir como quiera, en la ley chilena eso no es así. No es así. Entonces, debiéramos ahí abrir una doble vertiente de cómo tratar un caso y cómo tratar los otros casos, porque si no, vamos a terminar con una proliferación que no es inocua. Esto genera deberes para el Estado, genera
un montón de otras lateralidades que pueden ser buenas, malas, más o menos, cada uno las calificará como quiera, pero no son inocuas. Y por lo tanto, creo que deberíamos analizar muy profundamente qué es lo que se considera efectivamente un pueblo, entre comillas, vigente, y cuáles son aquellos que uno quiere recuperar, pero que pertenece más a un tema como de la museografía, por así decirlo, que de derechos que se aplican en la ley indígena o en la ley Lafkenche o cualquier otra ley que se le apliquen a los pueblos originarios. Dejo planteado esto, Sí. No sé si lo dije bien, no quería herir ninguna susceptibilidad, pero me parece importante abrir esa discusión. A mí me parece lo mismo que tú, y además opino que algunos de nuestros senadores tienen más ingenio para inventar cosas que hacían antes los pueblos originarios que lo que realmente se conocen científicamente. Efectivamente, yo creo que a lo mejor, senador, el camino va por lo que hizo el senador Durana y el senador Insulza con los afrodescendientes, ¿no es cierto?, en que se les da un reconocimiento legal porque existen, pero no un reconocimiento como etnia indígena o pueblo originario de la ley indígena. Claro, lo que pasa es que sí, pero es que una cosa es reconocerlo incluso como pueblo originario, ahí se la arreglarán con la CONADI sobre cómo meten todos estos pueblos en el Consejo de la CONADI, que no caben ya. Pero otra cosa es que de repente se diga, mire, resulta que estos eran unos muy importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos, pero lo voy a poner como ejemplo porque claramente no es así, entonces nadie lo va a reclamar, ¿no? Porque los indígenas, fundamentalmente la del altiplano, la cultura indígena del altiplano y la de la precordillera, y la costa estaba vacía. Pero de repente salen uno y dicen, no, porque se han encontrado restos arqueológicos en la costa, y por lo tanto nosotros tenemos también derecho a ser consultados cuando quieran hacer la desaladora, pues. Entonces, y claro, y eso además, dicho sea de paso, tiene una conveniencia económica porque casi todo el agua viene de la parte del altiplano. Entonces a mí me preocupa que estemos muy precisos en esto, porque la verdad es que yo creo que no hay, y como dice Rodrigo, sin exagerar para ningún lado, ni mucho menos, sino que simplemente reconocer los que realmente son. Y repito, para incluso empezar por lo propio, cuando se decidió lo de los pueblos afrodescendientes, a mí me contactaron las comunidades mapuche y me dijeron, oye, ¿esto quién lo quiere? O sea, vamos a tener menos representantes nosotros en la Asamblea Constituyente, porque además me dijeron, están otros pueblos, estaba hablando de los changos sin duda, que también van a querer sus representantes. Pues. Entonces, no es fácil el tema. Bueno, ahí vino Pedro Araya y se fue, parece Pedro. Sí, por lo menos ahí quedó. Lo que pasa es que como está muy mal el señal de internet, prefiero estar... Oye, está horrorosa la señal de internet. A mí me costó conectarme. Sí, bueno, como el senador Araya, yo los dejo... espérese que el ministro empiece a hablar, por lo menos. Espérese que saludemos al ministro al menos antes de que se vayan a sus comisiones. Está bien. Damos la bienvenida al ministro, entonces, don Claudio Alvarado. Querido ministro, gracias por acompañarnos y le cedemos la palabra para que nos dé su matiz y su visión respecto de este proyecto que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Muy bienvenido, ministro. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a los senadores que acompañan esta sesión y al mismo tiempo aprovecho de manifestarle que me acompañan Constanza Oneto de la División Jurídica, quien ha llevado este proyecto en la Cámara de Diputados, junto a Gonzalo Guerrero, que ha sido por años encargado de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Así que ellos son las opiniones versadas y autorizadas para poder defender en detalle las características de este proyecto. Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalarle de que para nosotros es muy importante la tramitación de esta iniciativa en su segundo trámite en el Senado, fundamentalmente porque nuestro propósito es profundizar el acceso a la información pública y al mismo tiempo también que esto sea un incentivo real y efectivo al control ciudadano y a la rendición de cuentas permanente de los servicios públicos. Y en ese sentido, siguiendo las recomendaciones internacionales que nos indican claramente la OCDE de que no hay que esperar largos periodos de tiempo para ir innovando o mejorando las legislaciones vigentes, se hace necesario ir desarrollando estas mejoras en un proceso continuo a lo largo del tiempo.
Y después ya de 10 años de funcionamiento de la ley de transparencia, consideramos oportuno profundizar este mecanismo y colocar a disposición, ¿no es cierto?, de la ciudadanía nuevas herramientas, nuevos elementos que permitan de mejor manera posible ese control ciudadano. Es así como fuimos detectando diferentes tipos de debilidades o falencias que de alguna u otra forma nos motivan y nos llevaron a presentar esta iniciativa el año 2018 en la Cámara de Diputados. Y fundamentalmente esto dice relación con poder incorporar a organismos autónomos del Estado a la ley de transparencia. Muchos de ellos hoy día operan con buenas prácticas en este sentido, pero no son objetos de los mismos procedimientos o de los idénticos mecanismos para poder interactuar con la ciudadanía en esta materia. Por eso, una de las razones fundamentales que motiva la presentación del proyecto de ley es tener un cuerpo uniforme para todos los organismos del Estado y de esta forma la ciudadanía sepa de que hay una ley marco que los rija a todos por igual y no solamente a unos pocos los obliga y otros lo asumen de manera voluntaria. Por esa razón, cuando se trabajó el programa de gobierno, hubo consenso pleno en modificar, perfeccionar esta legislación de transparencia. ¿Qué hemos tomado como insumos para esta nueva ley? En primer lugar, la experiencia que se deriva de la aplicación de la ley de transparencia que data del año 2008. Eso nos permite tener una evaluación, ver cómo ha sido su desarrollo, de qué manera ha ido contribuyendo al acceso a la información pública, de qué manera los servicios públicos van respondiendo a esas solicitudes de transparencia y al mismo tiempo cómo la ciudadanía, ¿no es cierto?, exige y demanda rendiciones de cuentas más efectivas y más profundas de quienes estamos en el servicio público. Al mismo tiempo, hemos tomado en consideración, al margen de esta experiencia, la jurisprudencia que ha ido sentando a lo largo de los años el Consejo para la Transparencia, lo mismo con la jurisprudencia de los tribunales de justicia y fundamentalmente las consideraciones y opiniones de la ciudadanía que son quienes hacen uso y utilizan permanentemente esta legislación. Por lo tanto, para nosotros ha sido sumamente importante recoger las normas de buenas prácticas que han implementado diversos organismos autónomos del Estado para incorporarlos finalmente dentro de la obligación legal y también, ¿no es cierto?, los aportes de diferentes instituciones privadas que integran el sistema de integridad pública y que fundamentalmente son centros de estudio, la sociedad civil y que nos han dado muy valiosas y oportunas opiniones respecto al funcionamiento actual de la ley de transparencia. Debemos recordar, señora presidenta, y por su intermedio a todos los señores senadores, de que el principio de acceso a la información o de la transparencia se elevó a rango constitucional ya en el año 2005. Y desde aquella época, esto se ha transformado paso a paso en un derecho que posibilita la garantía y acceso a la información pública. Y vemos cómo permanentemente, a lo largo del tiempo, las solicitudes y requerimientos de información se han ido incrementando de manera muy importante y es muy efectiva también en los tiempos de respuesta que hacen de que la ciudadanía prefiera y opte por este mecanismo. Este principio de la transparencia elevado a rango constitucional en 2005, sin duda ha sido un mecanismo que facilita y promueve la participación ciudadana, facilita y promueve la rendición de cuentas y facilita y promueve la eficiencia en el manejo del uso de los recursos públicos, que yo creo que es una materia que a todos nos debe preocupar y nos debe interesar. Por lo tanto, en esta pequeña introducción, antes de entrar a los detalles generales del proyecto, quiero terminar, señora presidenta, señalando que, sin lugar a dudas, desde el 2008, cuando se aplica y se inicia esta ley de transparencia, hemos avanzado de manera importante. En eso no tenemos ninguna duda. Pero también es cierto de que la evolución y este camino recorrido hace necesario profundizar las normas de transparencia
y de esta manera reforzar y mejorar las políticas públicas vigentes y existentes en la materia. Por lo tanto, este proyecto que hoy día presentamos ante la Comisión de Gobierno Interior tiene precisamente ese objetivo: recoger el camino recorrido, verificar la experiencia acumulada, ver cómo se incorporan las buenas prácticas de servicios autónomos que hoy día nos tienen la obligación legal de estar bajo el alero, ¿no es cierto?, de esta ley de transparencia. Y queremos tener un marco uniforme para todo el Estado y al mismo tiempo ir definiendo nuevos sujetos obligados, que sea más profunda la obligación de transparencia. Se establecen mecanismos para las consultas y las respuestas, se fortalecen instituciones del Estado como el Consejo para la Transparencia, como la propia Secretaría General de la Presidencia, y también se establece un consejo de carácter coordinado. Para entrar un poquito más en detalle y en términos globales al contenido del proyecto, señora Presidenta, le pediría a través de la Secretaría si nos pueden autorizar en compartir la pantalla y de esa forma dar inicio a la presentación propiamente tal. Comparta la pantalla nomás para que ahí lo autoricen y podamos seguir. Sí. Señora Presidenta, respecto al contenido propiamente tal del proyecto de ley, señalarle de que efectivamente, si bien es cierto en nuestro país, la ley actual ha contribuido a generar una cultura de transparencia, una cultura de rendición de cuentas, requiere profundizar este sistema. Y de esta forma, ¿no es cierto?, las propuestas de modificación nos llevan, primero, a establecer nuevos sujetos obligados, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, nuevas obligaciones de transparencia activa, mejorar los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo el acceso a la información pública, robustecer el procedimiento de sanción, de infracción por contravención a la ley de transparencia, se precisa, se identifican claramente a los responsables. Se crea la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, que la integran una serie de representantes de organismos públicos que tiene como un propósito de recibir sugerencias, armonizar las tareas, contribuir a perfeccionar permanentemente la política pública. Se crea un portal de transparencia del Estado. Hoy día existe uno que fue desarrollado por la Secretaría General de la Presidencia, que a través de un convenio fue traspasado para su administración al Consejo para la Transparencia, pero no todos los organismos utilizan ese portal. Hoy día se va a crear un portal único para el Estado. Se fortalece institucionalmente el Consejo para la Transparencia y se fortalece también institucionalmente al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que cuando nace esta ley se crea una unidad, ¿no es cierto?, que dice relación con una comisión de probidad y transparencia. Posteriormente, el año 2010, en el primer gobierno del presidente Piñera, se sube a rango de comisión asesora presidencial, pero hoy día queremos llegar, ¿no es cierto?, con esta profundización a una división de probidad y transparencia, de integridad pública, que permita, ¿no es cierto?, contribuir de mejor manera a estos procedimientos y a estas tareas. ¿Por qué yo me refería a la creación de un Estatuto Único de Transparencia? Porque si bien es cierto, hay sujetos obligados en los ministerios y en otros organismos del Estado, hay muchos organismos autónomos que voluntariamente han desarrollado este proceso de acceso a la información pública, pero que no están bajo el padrón común o bajo el alero uniforme de una legislación. Por lo tanto, queremos de que esta nueva ley se transforme en un estatuto en materia de todos los órganos del Estado, obligando a organismos autónomos constitucionales a las mismas obligaciones de transparencia activa que actualmente posee la Administración del Estado. Se agregan, de hecho, esta norma a la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Congreso Nacional, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones.
Después, respecto a las obligaciones legales de transparencia y acceso a la información, ¿cuáles son los nuevos sujetos obligados? Yo ya me referí a ellos, están señalados ahí en el primer bullet, no tiene sentido volver a mencionarlo, pero además agregamos a las corporaciones y asociaciones municipales que las colocamos bajo el alero de fiscalización, ¿no es cierto?, del Consejo de la Transparencia. También se agregan a personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos, que en su conjunto asciendan a más de 1.500 UTM, las que deberán constituir al menos el 33% de su presupuesto anual. Por lo tanto, también estamos haciendo extensiva a otras organizaciones de derecho privado que postulan generalmente a recursos públicos para que la ciudadanía pueda tener información respecto al marco normativo que se les aplica, cuál es su declaración de principios, sus estatutos, sus reglamentos internos, sus códigos de conducta, sus fuentes de financiamiento, el organigrama, su directorio, los comités de funcionamiento de la organización, memoria anual de sus actividades. Creemos que es bueno que donde hay recursos públicos para distintas finalidades que ejecutan organismos del sector privado que tienen una incidencia importante en su marco presupuestario, puedan también ser objeto de este control ciudadano a través de esta ley de transparencia activa 2.0. ¿Qué obligaciones se generan de transparencia activa a los nuevos órganos que se incorporan, que son los órganos constitucionales autónomos? Se establecen obligaciones de hacer presente o difundir su estructura orgánica, las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos y el marco normativo que los rige o que se les aplica. La planta de personal y de personal a contrata, a honorarios, con las correspondientes remuneraciones, y igual obligación regirá respecto al personal sujeto al Código del Trabajo. Aquí estamos uniformando, ¿no es cierto?, a lo que existe hoy día para otros organismos del Estado. Las contrataciones para el suministro de bienes, los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano, los mecanismos de participación ciudadana, en su caso que tenga cada organismo autónomo, la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos previstos en la respectiva ley de presupuesto de cada año, los resultados de las auditorías, el ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan. Acá, en consecuencia, en definitiva, estamos llevando a los organismos constitucionales autónomos bajo el alero de la misma ley que rige a otros servicios del Estado, y de esa forma tener todos un padrón común bajo el cual la ciudadanía puede escrutar su comportamiento y exigir las rendiciones de cuentas que estime pertinente. Ahora es importante definir quiénes son los responsables dentro de cada organismo en el cumplimiento de la ley de transparencia, porque si no identificamos responsables, se hace muy difícil después atribuir las falencias o la falta de diligencia en el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido hay que precisarlo y definirlo en esta norma. En el caso de los responsables del cumplimiento de la ley de estos órganos autónomos constitucionales, en el caso de la Contraloría General de la República, sería su secretario general. En el Congreso Nacional, los secretarios generales de cada una de las corporaciones. En la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el director de la corporación. En el Banco Central, su gerente general. En el Tribunal Constitucional, el secretario abogado. En el Tribunal Calificador de Elecciones, el secretario relator. En el Ministerio Público, su director ejecutivo nacional. Y en el caso del CERVEL, su director ejecutivo. Así quedan claramente individualizados quiénes son las personas que tienen a su cargo el dar efectivo, estricto y oportuno cumplimiento a las nuevas obligaciones que se imponen en esta ley de transparencia 2.0. También se establecen obligaciones de transparencia de transparencia fiscal a órganos de la Administración del Estado. Aquí tenemos una innovación y vamos generando mayor información hacia la ciudadanía. ¿Y cuáles son esas exigencias? Un estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio neto,
pasivos y activos financieros, activos no financieros, pasivos contingentes, incluyéndose las garantías de préstamo, programas de aseguramiento institucionales, litigios, reclamaciones administrativas en contra de la institución. O sea, en el fondo estamos llegando en plenitud con el máximo de información posible para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a control social, pueda exigir las respuestas que estime conveniente en tiempo y forma, y al mismo tiempo el Estado está abierto a la ciudadanía con una rendición de cuentas no parcial, esporádica en el tiempo, sino de manera permanente ante la ciudadanía. Después, también, producto del funcionamiento y la aplicación de la ley de transparencia, se ha determinado y considerado oportuno hacer algunos mejoramientos a los mecanismos de acceso a la información. Y es así como la práctica y la aplicación de la ley nos ha llevado a reconsiderar el plazo de 3 a 5 días hábiles para enviar la solicitud realizada al órgano competente. Se explicita que el plazo de 20 días para responder la solicitud comenzará a correr desde que aquella sea recibida por el órgano al cual fue derivada. Y así no tengamos el problema que si quien recibe la solicitud y se genera un tiempo más que prudente en derivarlo, tengamos un problema con el cumplimiento de los plazos. Por lo tanto, se establecen de 3 a 5 días hábiles para derivar la solicitud al órgano competente, y a contar de ese día se establecen los 20 días, ¿no es cierto?, para la respuesta a la ciudadanía. Se aumenta el plazo también para la comunicación a un tercero interesado en la materia, de 2 a 5 días hábiles en caso que una solicitud de acceso a la información le afecte, así como el plazo para ejercer el derecho de oposición de 3 a 10 días hábiles. Esto es importante porque de alguna u otra manera, cuando la información que se solicita afecta a un tercero, la premura del tiempo no puede significar de que no haya oportunidad para que ese tercero manifieste su opinión respecto a los datos sensibles para su persona, y si él autoriza o no autoriza, ¿no es cierto?, entregarlo. Y se estima que este periodo de tiempo es razonable y que permite una aplicación, o mejor dicho, mejor aplicación de la ley. También se perfecciona el procedimiento de reclamo ante el Consejo para la Transparencia, ampliando el plazo para poder reclamar de amparo de 15 a 20 días hábiles. Se faculta al Consejo para la Transparencia para proponer instancias de solución y alternativas de conflicto, y se regula la petición de reserva o secreto de las partes respecto de documentos y actuaciones acompañados en un procedimiento de acceso a la información. Por lo tanto, ahí estamos mejorando los mecanismos de acceso a la información, estamos redefiniendo plazos y consideramos que la experiencia práctica del ejercicio y la aplicación de la ley nos llevan a que estos nuevos plazos contribuyen de mucho mejor manera a los procesos, ¿no es cierto?, de acceso a la información pública y a una adecuada y oportuna respuesta de los distintos servicios autónomos o del Estado a la ciudadanía. Y aquí hay otro punto importante que dice relación con la contraparte de cómo fortalecemos el procedimiento de sanciones cuando se cometen infracciones a la ley de transparencia. Porque de alguna u otra manera, si la ley obliga, ¿cierto?, tenemos que exigir que se cumpla íntegramente, en tiempo y forma, y también tenemos que ejercer la responsabilidad de aquel que incumple la ley a sabiendas que tiene un mandato que ejercer y que dar respuesta a la ciudadanía. Entonces, en estos nuevos procedimientos de sanciones y de infracciones, se hace aplicable la censura y la multa para los casos de denegación infundada de la información requerida mediante acceso a la información pública. Se hace aplicable la censura y la multa para los casos de no entrega oportuna de la información. O sea, estamos aquí sancionando, ¿cierto?, a quien deniega la información sin tener fundamento alguno para no entregarla. Y también estamos definiendo sanciones para los casos de no entregar oportunamente la información, o sea, dejar pasar los plazos que establece la ley. En caso de que se persista la actitud de incumplimiento, se establece que será considerada falta grave al principio de probidad en el ejercicio de la función pública, y se determina el concepto de infractor
respecto de las normas de transparencia activa, señalando explícitamente que será la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio. Esto hace de que todas las jefaturas, ¿cierto?, estén interesados y siguiendo día a día el cumplimiento de la ley. Aquí no se puede delegar, la responsabilidad nunca se delega, pero acá es importante que quien tiene la jefatura o la responsabilidad de administración del servicio esté plenamente consciente que una falta o incumplimiento de algún subordinado en la materia, la responsabilidad es del jefe del servicio. Posteriormente, tenemos aquí un nuevo elemento, que es la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia. Y esta Comisión de Coordinación tiene un carácter consultivo, que la integran diferentes personalidades y cuyo propósito y objetivo es ir recogiendo de manera oportuna y continua cómo se está ejerciendo o desenvolviendo, desarrollándose la aplicación de la ley, de manera tal de que se puedan, en base a esa experiencia práctica y a ese seguimiento, establecer mecanismos de corrección, de perfeccionamiento de la política pública en esta materia. Esta comisión de coordinación pretende fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema de integridad pública. ¿Y quiénes la integrarían? Un representante del Consejo para la Transparencia, que será quien la presida, un representante del Presidente de la República, nombrado mediante un decreto a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, un representante del Senado, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Poder Judicial nombrado por el Pleno de la Corte Suprema, un representante de la Contraloría General de la República. En el ejercicio de sus facultades o de sus funciones, la Comisión podrá invitar y recibir en sus sesiones a funcionarios de los órganos representantes del sector privado, de la sociedad civil, a personas que tengan experiencia profesional o académica, si lo estimen conveniente en esta materia, para obtener opiniones respecto al funcionamiento de la ley y de cómo superar las dificultades que allí se procesen. Y esta sesión sesionará en forma ordinaria, convocada por su presidente, y también lo podrá hacer en sesiones extraordinarias que pueden ser convocadas por el presidente de la comisión o sus miembros, al menos con 10 días de anticipación a la fecha de la realización. Por lo tanto, aquí estamos estableciendo dentro de la institucionalidad vigente un ente coordinador que hoy día no existe. Generalmente este seguimiento lo iba haciendo la Secretaría General de la Presidencia a través de la Comisión de Probidad y Transparencia, en comunicación permanente con el Consejo para la Transparencia, pero aquí se le está dando una institucionalidad, una forma de operación que nos parece que nos permite profundizar la legislación vigente, poder desarrollarla de la mejor manera y no dejarla bajo el criterio de las buenas prácticas o la buena voluntad entre dos instituciones que hoy día lo hacen, como la Secretaría General de la Presidencia y el Consejo para la Transparencia. También se crea un portal único de transparencia del Estado. Hoy día existe un portal de transparencia. Ese portal fue desarrollado por la SECPRES hace ya prácticamente 10 años. A través de un convenio con el Consejo para la Transparencia se le traspasó su administración y todos los organismos públicos que están obligados a la ley llevan en su gran mayoría la información a este portal de transparencia. Y otros organismos autónomos lo hacen también, pero de manera voluntaria, sin tener la obligación legal. Y hoy día lo que pretendemos es que este portal único de transparencia del Estado acoja, recoja y mantenga toda la información de todos los organismos del Estado, de los organismos autónomos, bajo un solo alero y bajo la administración, ¿no es cierto?, del Consejo para la Transparencia. Entonces, esto sería un sitio electrónico denominado Portal de Transparencia del Estado, que contendrá de forma centralizada los antecedentes y documentos obligados a publicar por transparencia activa. Será el sistema único y centralizado mediante el cual se presentarán y tramitarán las solicitudes de acceso a la información pública realizada a los órganos del Estado. El Consejo para la Transparencia estará encargado de la implementación
administración y desarrollo tecnológico del portal. Por lo tanto, ahí tenemos dos nuevas situaciones, la comisión coordinadora y este portal de transparencia único. Y también la legislación que sometemos a consideración en este segundo trámite del Senado también tiene iniciativas tendientes a fortalecer institucionalmente el Consejo para la Transparencia. Y en esa línea, si bien es cierto hoy día, bajo el mecanismo de las buenas prácticas, el Consejo para la Transparencia lo realiza y tiene rendiciones de cuentas ante la ciudadanía y al mismo tiempo tiene consejos de la sociedad civil con el cual intercambian ideas, opiniones permanentemente. Esto lo queremos consagrar como un principio en la legislación que proponemos a consideración de este segundo trámite en el Senado de la República. Por lo tanto, se establece la obligación del Consejo de anualmente dar una cuenta pública participativa de la gestión de sus acciones, de su ejecución presupuestaria y de todo otro antecedente relevante. Dicha cuenta deberá ser enviada al Presidente de la República y además deberá ser presentada ante el Senado durante el mes de mayo de cada año en sesión especialmente convocada al efecto. Y además se establece que el Consejo para la Transparencia deberá tener un consejo de la sociedad civil establecido en esta ley, que hoy día lo tiene, pero lo hace de manera voluntaria bajo principios de buenas prácticas. De esta manera estamos haciendo una rendición de cuentas oficial, formal, ante la ciudadanía, ante el Senado de la República y ante el Presidente de la República, y incorporando un consejo de la sociedad civil, ¿no es cierto?, para interactuar permanentemente en materias de iniciativas de esta ley o de otras en el Consejo para la Transparencia. También esta iniciativa legal trae consigo, como señalé al inicio de la intervención, un fortalecimiento institucional del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y esto es muy simple. Aquí no se trata de crear una nueva estructura administrativa, no se trata de generar cargas adicionales, de incorporar presupuestos nuevos, simplemente es adecuar a la nueva ley de transparencia 2.0 la realidad actual. Cuando surge la ley, se crea una comisión de probidad y transparencia bajo el alero de la SECPRES. Eso es el 2008. El año 2010 se sube y se le da el rango o la categoría de comisión asesora presidencial en estas materias y que interactúa con los servicios del Estado, ¿no es cierto?, con el propósito de que el acceso a la información pública y la respuesta sean oportunas, sean efectivas, sean de calidad en los tiempos y formas que la ley requiere. Y hoy día queremos que esa comisión se transforme en una división más de la Secretaría General de la Presidencia, que tenga, ¿no es cierto?, a su cargo y el rol de la interacción, ¿no es cierto?, con los servicios del Estado, con los servicios autónomos, con el Consejo para la Transparencia, y de esta manera, ¿no es cierto?, podamos tener una adecuada elaboración, promoción e implementación de las políticas, planes y programas referidos a la integridad pública, probidad en el ejercicio de la función pública y transparencia. Y también, ¿no es cierto?, la difusión, promoción e implementación de legislación y medidas administrativas referidas a integridad, probidad y transparencia en ejercicio de la función pública. Eso es, señora Presidenta, y por su intermedio a los señores senadores, una explicación de carácter general de los contenidos que tiene esta Ley de Transparencia 2.0, que en su construcción recogió la experiencia de la aplicación de la ley que data desde el año 2008, recogió la jurisprudencia del Tribunal del Consejo para la Transparencia, recogió, ¿no es cierto?, la jurisprudencia de los tribunales de justicia sobre el particular y fundamentalmente la opinión y la experiencia de la ciudadanía en el uso de esta legislación. Todo eso procesado dio origen a la construcción de esta iniciativa de ley
que fue aprobada en la Cámara de Diputados, donde recibimos sugerencias de los parlamentarios que fueron acogidas por el gobierno y que a partir de hoy día sometemos a consideración de la Comisión de Gobierno Interior del Senado y, por supuesto, ¿no es cierto?, posteriormente a la sala. Y nuestro deseo es de que pudiésemos avanzar, porque creemos que son señales muy importantes en momentos difíciles del país, en que la ciudadanía tenga respuestas y sienta la preocupación de que le estamos proporcionando una legislación más robusta, más profunda, en orden a resguardar y proteger sus derechos de acceso a la información pública, y que nos lleva a todos quienes somos servidores públicos, ¿no es cierto?, a tener una respuesta oportuna, efectiva, que permanentemente sirva, ¿no es cierto?, como una rendición de cuentas y un control ciudadano al buen uso de los recursos públicos, a una gestión transparente y proba en la administración del Estado. Es cuanto les puedo contar, señora presidenta. Ahora sí, estaba silenciado y estaba hablando. Gracias, ministro, por la explicación muy clara. Yo tengo algunas dudas, pero quisiera ofrecer la palabra. Bienvenido, senador Castro. Senador Insulza, ¿usted tiene algún comentario o consulta? Sí, Presidenta, desgraciadamente, sin que ustedes se dieran cuenta, a mí se me cayó el sistema completo y lo volví a recuperar, pero creo que escuché lo principal. Mi comentario, que parece ser un proyecto que realmente vale la pena. Yo creo que es muy importante que fortalezcamos los organismos de transparencia, de control, de supervisión, y al mismo tiempo que los concentremos lo más posible, porque tampoco es posible, si se entregan todas las cosas que aquí están, cualquier ministerio, cualquier repartición tendrá que hacer 2 informes cada cierto tiempo, ¿no?, que son a la Contraloría General de la República y al ministerio. Y lo importante es que se concentre todo, porque de lo contrario ya son demasiados controles, fiscalizaciones, y eso trae consigo más burocracia y más demora. Nosotros recibimos ayer precisamente preocupación de los comandantes en jefe cuando discutíamos la ley sobre compras públicas de las Fuerzas Armadas, diciendo que en realidad que nos sacaban incluso las cuentas de cuánto se iba a demorar cada cosa en revisarse y cómo se iban a demorar. Entonces a mí me interesa mucho que la fiscalización sea rápida, sea oportuna, sea clara y que no se duplique. Por lo tanto, vamos a mirar el proyecto con mucho entusiasmo, lo vamos a ver también. Francamente, tengo preguntas, por ejemplo, ¿por qué no las empresas del Estado? Porque no están incluidas las empresas del Estado, no son constitucionales, pero son del Estado. Y otras cosas por el estilo. Creo que requiere, como usted ha dicho, lo ha propuesto en su último cuadro, no solamente una reestructuración, una ampliación mucho de las funciones de la Secretaría General de la Presidencia, que son necesarias. Por lo tanto, yo lo voy a mirar con mucho entusiasmo, y ojalá nos manden nos pudieran mandar los slides que usted pasó, señor ministro, el resumen que usted dio, junto con el texto del proyecto de ley, para poder estudiarlo bien y empezar a trabajarlo pronto. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, senador Insulza. Senador Castro, ¿quiere usted la palabra? Sí, gracias, presidenta. Saludar al ministro, a los senadores. La verdad que llegué un poco tarde a la exposición, pero me parece muy bien que el Estado hoy día esté preocupado de generar más transparencia. Creo que la transparencia es la única herramienta que tenemos los políticos de poder salir mejor evaluados en términos de comentario de la gente, porque muchas veces la gente nos critica, muchas veces porque le es difícil poder tener toda la información cuando lo requiere. Y si tenemos la posibilidad de ir mejorando, de ir buscando la forma de poder tener una transparencia mayor, con más accesibilidad a la gente, creo que es una buena opinión. Así que es importante tener el documento para poder revisarlo también y tener la opinión para poder apoyar esta iniciativa, presidenta. Eso. Muchas gracias, senador. Ministro, yo tengo algunas consultas también. En términos generales, yo creo que la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido una gran herramienta
que ha entregado la posibilidad a cualquier persona a tener información que quiere saber respecto de algunas instituciones del Estado. Sin embargo, creo que este proyecto que el gobierno presenta, que en términos generales estoy de acuerdo, creo que también es una oportunidad única para ver qué de lo actual podríamos modificar. A mí me gustaría saber, vamos a invitar al presidente del Consejo de la Transparencia, podemos decirle eso, si han sido efectivas las sanciones, porque yo de repente siento que el cumplimiento de esta ley, hay algunos servicios que lo hacen en forma espectacular y cumplen la ley un 100%, y hay otros que buscan distintos resquicios y terminan no cumpliendo la ley, haciendo, incluso a pesar de que la ley hoy día ya dice que la responsabilidad del jefe superior del servicio, terminan traspasando la responsabilidad en sumario a los funcionarios que el órgano puso a cargo de la ley de transparencia, de consultar la pregunta, en fin. Creo que debiera haber una sanción al jefe, como establece la ley, al jefe superior del órgano, que sea efectiva. De repente hoy día como que uno siente que la mayor sanción es estos rankings que se hace, que de los municipios, de los ministerios, que uno está en el primer lugar y compiten, pero yo creo que debiera haber realmente la aplicación de la sanción como la ley establece, que afecta al jefe superior del servicio cuando no se cumple. Segundo, las empresas del Estado, concuerdo con el senador Insulza, me parece a mí que este hubiera sido un minuto en que se les exigiera más. La ley actual las menciona, ¿no es cierto?, pero solo referente a la transparencia activa, a cierta información que tienen que entregar a la Comisión para el Mercado Financiero, pero yo creo que las empresas, o sea, estamos incluyendo acá a personas jurídicas que reciban más de 1.500 UF, UTM, no recuerdo bien, de transferencia del Estado. Las empresas públicas finalmente manejan mucho más que eso. Entonces, yo creo que es importante que ellas tengan una mayor obligación respecto a esta ley. Creo que debieran, ¿no es cierto?, estar sometidas también a la transparencia pasiva, a que cualquier persona pudiera preguntar. Hay que buscar, obviamente, el límite de hasta dónde se puede preguntar para no afectar su sana y libre competencia, para que no estén obligados a entregar a lo mejor información que es confidencial para la buena marcha y desarrollo de la empresa. Pero siento que en la legislación en general, las empresas públicas o con una participación importante del Estado están al debe en materia de transparencia y de acceso a la información. Eso en términos generales, ministro, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, tal como usted lo señaló, la consulta que hacía el senador Insulza, las empresas del Estado están incorporadas a la ley actual. Quizás tendríamos que revisar, ¿no es cierto?, de qué manera profundizar en transparencia pasiva en la medida que no se generen dificultades de competencia, de información sensible a los mercados, hay ciertas regulaciones especiales, pero es una materia que la podemos conversar en detalle, no es que nos cerremos desde el inicio, sino que es un tema debatible, pero que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en que no se afecte el legítimo ejercicio de la actividad económica que cumple esa empresa. Yo creo que tomando los resguardos suficientes y necesarios, podríamos eventualmente avanzar en esa materia. En segundo lugar, la exposición la vamos a dejar a disposición de la Secretaría de la Comisión para que la puedan distribuir a los señores senadores y tener, ¿no es cierto?, el concepto general de lo que buscamos en esta ley. Después, respecto a la efectividad de las sanciones, claro, puede darse que no exista un padrón común en orden a que hoy día la ley a unos los obliga y otros, ¿no es cierto?, utilizan la ley y lo asumen en función primero de carácter voluntario
y establecen ciertos procedimientos propios. Con esta nueva legislación lo que estamos haciendo es tener una regulación integral única para todos los organismos del Estado y a su vez los organismos con autonomía constitucional, de manera tal que los procedimientos sean los mismos, que cuando existan problemas en la respuesta a los ciudadanos, que exista un canal de reclamo tal como existe hoy día en aquellos que están obligados, se expanda para todos, que no quede a criterio de cada organismo si responde o no responde, de qué forma responde, cuándo lo responde, porque en definitiva eso hace de que el principio de la buena fe o el principio de la buena voluntad de permitir el acceso a la información pública después se pueda distorsionar cuando no se dan las respuestas porque no están obligados por la ley. Esta nueva legislación 2.0 los coloca a todos bajo el mismo alero, establecimos claramente, identificamos los responsables de esa información y al no cumplimiento, objeto de sanciones que obviamente recaen en el jefe superior del servicio y siendo este un marco único, general para todos, indudablemente que la falta tiene que ser sancionada. Yo creo que esta ley nos permitiría abordar de mejor manera lo que usted plantea, senadora. Así que yo creo que con eso estoy un poco dando respuesta a la inquietud que me han planteado y nos gustaría que dentro de las prioridades de la comisión sigamos avanzando con esta iniciativa porque estamos convencidos de que le hace bien al país, contribuye y facilita el acceso a la información pública de mejor manera y establece, ¿no es cierto?, la rendición de cuentas como un procedimiento continuo en el tiempo que entrega y empodera a los ciudadanos de mejor manera, que tienen el legítimo derecho, ¿no es cierto?, a consultar cómo se utilizan los recursos de todos los chilenos y a exigir, ¿no es cierto?, probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Muchas gracias, ministro. Este es un proyecto que está en la prioridad de esta comisión. Hemos ido avanzando rápidamente, estamos sesionando 2 veces a la semana. Hemos sacado todos los proyectos que el Ejecutivo le ha puesto urgencia y que nos parecen a nosotros también que no solamente cumplir con la urgencia, sino que además darle pronta tramitación, así que es el proyecto que vamos a analizar prontamente. Yo le quiero proponer a los señores senadores que en la próxima sesión invitemos al presidente del Consejo de la Transparencia para escucharlo, a lo mejor al Contralor General, si ustedes tienen alguna persona o alguna institución que quieren que sea invitado, y con esas audiencias podríamos dar inicio, ¿no es cierto?, a el estudio en particular de este proyecto, a contar de la tercera sesión, si así a los señores senadores le parece, no tienen otra proposición, votando en la próxima sesión después de la audiencia pública el proyecto en general. Senador Insulza. Apenas nos lleguen los documentos, mi presidente, no hay ningún problema. Que nos manden el texto y los cuadros que presentó, las notas que presentó el ministro ahora. Bien. Entonces, secretario, le encargamos que haga llegar el comparado del proyecto, el proyecto y la presentación o la minuta, el resumen que nos expuso hoy día el ministro Claudio Alvarado, que para la próxima sesión invitemos al presidente del Consejo de la Transparencia, al Contralor, no sé si quisieran invitar al presidente del Banco Central o alguna otra institución de las nuevas afectadas, senador, o les parece que con el Contralor y el Consejo para la Transparencia es suficiente? Senador Insulza. Sí, presidente, yo pediría que, yo no tengo todavía hoy día quién, pero sí solamente un par de instituciones de la sociedad civil que tengan vestigio sobre la materia. Ok. Con eso va a estar, no va a ser un desfile, pero por lo menos para empezar esta. Me parece correcto. Si usted tiene alguna institución. Sí, yo le voy a proponer en los próximos días los nombres para quienes podría ser. Desde luego, yo creo que espacio público sería una, ciertamente. Tuvo mucho que ver con este tema. Muy bien, muchas gracias. Bien, gracias a usted. No habiendo o dando cumplimiento a la materia citada para esta comisión, ¿el ministro necesita decir algo más?
No, Presidenta, solamente agradecer a la comisión y me alegro que le estemos dando continuidad al proyecto, así que ahí seguiremos viéndonos en este mismo punto del diálogo. Así será. Gracias. Bien. Gracias. Señora Presidenta, Señor secretario. quería solicitar al Ejecutivo que nos mande su presentación para distribuirla a los senadores. Sí, Pues sí, se la hacemos llegar de ¿puedo inmediato. decir Terminar la algo? sesión se la enviamos. Muchas gracias. Por ¿Puedo supuesto, decir otra senador. cosa? Dígame. No, a mí me preocupa, perdón, ya pues le agradezco al ministro, no, esto ya no es sobre este tema, no me importa que realmente esté aquí. Yo estoy preocupado, Presidenta, porque el proyecto que usted trabajó bastante más que yo iba desde afuera, estaba el senador Letelier en esa época, el proyecto de migración, después de que realmente más de un año revisándolo en nuestra comisión, se fue a la Comisión de Derechos Humanos, donde hizo una serie de cambios, y ahora está siendo objeto de nuevos cambios en la Comisión de Hacienda. Entonces realmente es complicado que finalmente lo que pase como texto para la sala, a pesar de que usted va a tener que hacer un informe, también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sea un proyecto visto casi incidentalmente por otra comisión. Y yo estuve el otro día en la reunión de la Comisión de Hacienda y no es nada incidental lo que están haciendo cambios sustantivos al proyecto en lo fundamental, que probablemente cambian lo que ya cambió la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que tenemos que ver algún procedimiento para que estas cosas no ocurran así. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, senador Insulza. Estoy muy preocupado. Creo que el trabajo que nosotros hicimos en la Comisión de Gobierno fue un gran trabajo porque no fue fácil, y usted bien lo sabe cuando nos acompañó, y además fue usted un importante intermediador de buscar la fórmula de que en el proyecto se representaran las dos visiones que tenemos respecto a la materia, que nadie se sintiera ajeno y que de verdad el proyecto al que nosotros creemos que llegamos lograba eso y además lograba ordenar el tema migración, sobre todo para las regiones, ¿no es cierto?, que tenemos gran cantidad de migración, que es muy distinto para otros senadores que representan regiones que no tienen ese problema. Yo he visto con mucha preocupación, yo fui a la Comisión de Derechos Humanos, he seguido algunas de las de Hacienda, no he podido hacerlo todo, pero efectivamente lo que va a llegar a la sala es un proyecto que nada tiene que ver ni con lo que nos llegó de la Cámara, que venía también consensuado, ni con lo que resolvimos nosotros en gobierno. O sea, yo le digo sinceramente, si el proyecto sigue como va en Hacienda, finalmente voy a pedir votación separada casi inciso por inciso. Porque es una preocupación mía que finalmente esto se demore tanto, porque van a haber un montón de votaciones separadas en el Senado, porque después va a ir a la Cámara de Diputados, van a haber nuevos cambios, y porque después va a haber una comisión mixta que va a ser bastante más extensa que otras comisiones mixtas, y por consiguiente creo que hay que buscar alguna forma de aligerar este proceso poniéndonos de acuerdo nuevamente en cosas que son fundamentales. O sea, no todo el mundo puede usar su comisión para conseguir todo lo que quiere, porque eso significa un trabajo absolutamente imposible de hacer. Y además la Comisión de Hacienda, o los proyectos que van a la Comisión de Hacienda van por ciertos y determinados temas que bien señala el reglamento, pero se utiliza como una nueva instancia para analizar todo el proyecto en general, como se está haciendo acá. Y finalmente la comisión técnica, que fue la primera, no termina teniendo resolución alguna en lo que llega a la sala. De verdad creo que ahí hay un tema que ver, lo mismo que nos pasó ayer con el proyecto del reconocimiento al pueblo de los changos, que jamás pasó por esta comisión. Entonces hay que hacer un tema, hay que buscar un acuerdo de cómo se van a respetar las especialidades de cada comisión. Porque además finalmente lo que se vota en la sala es el último informe, porque por último debiera votarse con las modificaciones el informe de la comisión técnica, pero no es así. Es un gran tema, senador. Está silenciado. Senador Insulza, está sin micrófono, no lo escuchamos. No, digo que lo que pasó ayer lo voy a plantear en comité yo como algo que tememos que pueda repercutir en este otro proyecto de manera mucho más fuerte. Ahora, claro, yo entiendo, lo de Hacienda lo entiendo, porque de pronto los mismos
mismos colegas de uno, probablemente incluso a lo mejor algunos más de algunos de esta misma comisión, le pareció, no le gustó, tanto no le gustó lo que salió en Derechos Humanos que dijo, bueno, arreglémoslo en Hacienda. Lo sé. La verdad es que en justicia eso no es el papel de la Comisión de Hacienda, por lo menos. Pero yo creo que cuando pasa un proyecto por dos comisiones, habría que ver alguna forma de conciliar también, de conciliar anteriormente las discrepancias que haya, porque si de lo contrario, la confusión cuando se vote esto va a ser total. O a lo mejor sería la forma de resolver que cuando se estime que un proyecto lo vean dos comisiones, que lo vean unidamente, no que lo vea uno primero y el otro después, porque se cambian los proyectos. Evidente. Se cambian con temas que van más allá de lo que se planteó en la... me permite, me está llamando un ministro, así que voy a tener que dejarlo un segundito. No se preocupe, pero levantamos aquí la sesión y seguimos conversando este tema después, senador. Gracias por su concurrencia. Chao. No habiendo más temas que tratar, levantamos la sesión. Gracias, ministro. Hasta la próxima, secretario. Senador Castro, muchas gracias al personal.